Bueno, y seguimos con nuestro programa. Uy, espérate, ya. Estamos con Geraldine Huerta de Match Emprendedor. ¿Cómo estás, Geraldine? Muy bien, Carla. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Oye, cuéntanos de qué se trata este Match Emprendedor. Match Emprendedor es un ecosistema para el rubro de alimentos y gastronómico, Ya. en el cual ayudamos a pymes y emprendedores a llevar sus negocios al siguiente nivel. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante asesorías, cursos, capacitaciones y además les ayudamos generando match comerciales, ayudándolos a vender. Ya, a ver. Match, uno piensa que el match es esto que hacen los jóvenes cuando entran y hacen match, como que pinchan, no sé Exacto, cómo. las aplicaciones. Sí, Sí. ya. Entonces acá como que haces que se junten en el fondo unos con otros, Unos con otros. y les hacen la facilidad, digamos, para que su negocio, su emprendimiento crezca. Exacto. Ya. ¿Por qué el área solamente es el área gastronómico? En el alimentos Hotel. y gastronómico. Ah, Hago una diferencia en eso. ya, Porque cuéntame, sí. yo vengo del mundo, he pasado por ambos mundos en mi Sí. carrera profesional. Ya. Entonces, el mundo gastronómico es todo lo que tiene que ser, por ejemplo, un restaurante, una cafetería, una panadería. Sí. Pero el mundo de los alimentos es, por ejemplo, si tú tienes una barrita de cereales, Ya. una bebida, Ya. un snack que quieres en el fondo también comercializar, eso entraría en el rubro de alimentos. Ujú. Entonces nosotros en Match Emprendedor trabajamos con ambos tipos de productos y servicios. Ya. ¿Qué características tiene que tener un emprendimiento para poder hacer match y entrar en lo que están haciendo ustedes y que ustedes los ayuden? Contactarnos, primero que nada, ya. y se les hace un diagnóstico de acuerdo a las necesidades que tienen en su negocio actualmente. Porque asesoramos desde pymes que ya incluso están abriendo franquicias a otros emprendedores que solamente tienen una idea de negocio Claro. y quieren partir. Entonces, dependiendo de eso, el tipo de asesoría que requieren, o algunos requieren solamente, por ejemplo, un curso o quizás una capacitación para sus empleados. Ya. Geraldine, ¿ustedes cuánto tiempo llevan? Llevamos en esto 1 año, 9 meses. Ya. Yo vengo al mundo corporativo, trabajé en grandes empresas, entonces hoy en día lo que hago es ese mismo aprendizaje que pude tener, llevarlos al mundo de las pymes y acelerar en el fondo su crecimiento, porque el tiempo es dinero. Eso Sí. para mí es clave. O sea, mientras más tiempo dejas que tu emprendimiento, tu pyme, tenga problemas, eso se traduce en pérdidas y también pérdidas de Obvio. oportunidades. Sí. Oye, ¿y esta ayuda que ustedes hacen es gratuita? ¿Cómo funciona? Mira, no, las asesorías y los Sí. cursos, todo esto es pagado, Ya. pero no tenemos precios así como que digamos estratosféricos. O sea, tenemos asesorías incluso que puede ser de 1 hora, una asesoría conmigo, que tiene una tarifa estándar de un asesor, ¿ya? Y también, eso sí, cuando ya hay que tomar el proyecto más en conjunto, implementación de un local, etcétera, obviamente ahí tiene costos porque implica mucho más tiempo. Obvio. Sí. Y tienen distintos personas expertas que trabajan para ayudar a los emprendimientos y a las pymes, ¿no? Exacto. Según el tipo de proyecto, por ejemplo, yo cuento con consultores asociados en la red, ingenieros de alimentos, chef, incluso si quieres formalizar tu empresa, contadores, abogados, trabajamos los modelos de negocio. Depende del tipo de proyecto, sí los puedo en el fondo abarcar, y muchos quieren en verdad tener como la asesoría conmigo, Sí. pero a veces necesito otro profesional y lo incluyo. Oye, ¿y las asesorías, todo, cómo las hacen? ¿Online o son en persona? Existen híbridas online, incluso he podido asesorar a otros países. Así Hice una es que eso asesoría es a lo bueno. Colombia. Ah. Sí. El modelo de negocio está planteado en un formato digital. Fantástico. O sea, ya, llevan 1 año, 9 meses, pero no están solamente en Chile, trabajan con otros países también. He tenido la oportunidad de realizar un par de asesorías al extranjero. Sí. ¿Y cómo has visto el crecimiento también gastronómico? Porque si estás en ese mundo, evidentemente estás viendo cómo avanza ese mundo y más después de la pandemia también. Así es. El mundo gastronómico tuvo que reinventarse después Sí. de la pandemia, obligadamente. Y sí, hay un avance, pero también lo que está pasando, que yo lo veo, hay muchos negocios que están cerrando. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que muchas personas tuvieran que reinventar su carrera, su negocio. Entonces empezaron a hacer cosas en su casa. Ya. Y muchos venían de otros rubros sin el conocimiento del know-how, en el fondo, de una empresa de alimentos. Y claro, o sea, no es solamente tener un producto rico,
sino hay que trabajar el modelo de negocio, el marketing, diferenciar, crear una propuesta de valor diferenciadora. Y si eso no se tiene, claro, son negocios que tienen un pic, pero es lo que se llama el valle de la muerte en emprendimiento. Ya, y cuando ustedes, por ejemplo, Geraldine, ven un emprendimiento, una pyme, pero ven obviamente también sus posibilidades, pero también la parte que están flaqueando, digamos. Exacto. Ahí, en ese sentido, ustedes también son de decir, oye, por este lado no, y vaya a tener que cambiar de emprendimiento, por ejemplo, o cambiar el sentido, el ritmo, lo que tú quieras. Exacto. O sea, yo en el fondo soy bien sincera y Sí, siempre tengo un diagnóstico como porque inicial. hay veces que los emprendedores también se ciegan, son súper se enamoran del producto. Es mucha pasión el emprendimiento. Sí, entonces, o estáis enamorado o no, o es cero posibilidad, y es partir desde el enamoramiento aparte de tu producto. Entonces, si tú le dices a un emprendedor, ¿sabes qué? No, en realidad no es por acá. ¿Cómo lo haces también eso? Utilizo herramientas. Igual yo durante mi carrera he estudiado coaching, habilidades blandas. Entonces, uno, claro, yo no le puedo decir a un emprendedor, oye, esto no funciona, pero trato de hacerle esas preguntas que lo hagan reflexionar. Que a él solo, claro, llegue. Y también me ha pasado que han llegado clientes diciéndome, oye, ¿sabes qué? Tengo una deuda de 300, 250 millones de pesos con los bancos, están endeudados por pandemia, estallido social, un montón de factores que han influido. Y yo les digo así, disculpa, yo aquí no puedo hacer más, porque yo lo que te hubiera recomendado es, antes de llegar a ese agujero, haber tomado medidas antes. Quizá a veces cerrar sucursales, o en otros momentos incluso liquidar tu empresa. Pero claro, son decisiones súper duras. Y claro, yo como asesora consultora te oriento, pero ya cuando veo que no hay nada que hacer por un tema ético, ni siquiera tomo esos casos. Oye, Geraldine, ¿por qué decidiste tomar este camino, cierto, para emprendedores de hacer match? Hablando exactamente de esto, o sea, después de una pandemia, cuando la gente, finalmente muchas personas tuvieron que cerrar, el tema económico hoy día es complejo, también estamos viviendo una situación económica muy difícil. Entonces, ¿por qué optaste por ese camino? Porque, a ver, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, yo era tomadora de decisiones en empresas. Entonces yo decidía, obviamente no a gusto, pero qué producto entraba o no entraba a la cadena. Ya tenía la oportunidad de eso. Y ahí detecté que había muchos emprendedores o pymes que llegaban, incluso empresas, que tenían falencia en su documentación, información que yo les preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es tu capacidad productiva, logística? Y no tenían la información. Y claro, o procesos estandarizados, etcétera. Entonces ahí yo dije, hay una gran oportunidad. Y además, el mundo del emprendimiento a mí siempre me ha apasionado. O sea, yo soy emprendedora desde que tenía 13, 14 años, que vendía empanadas por el barrio, ¿ya? Entonces es como, cuando algo te gusta y es la cultura del emprendimiento, tú dices, oye, no, ¿por qué este know-how que tengo de 20 años? Yo tengo 20 años ya trabajando de Grecia muy pequeña, poder ayudarlo aportando a otros más que solamente trabajando para una empresa. Puedo impactar, el impacto es mucho mayor cuando apoyo, no sé, 10, 12, 15 empresas o emprendedores. También soy mentora en universidad. Entonces también trabajo de repente con otros tipos de emprendimiento. Y vas aprendiendo y aplicando esas buenas prácticas y es conectar. El match es conectar, es crear red, es generar un espacio que se encuentren los que quizás nunca se hubieran encontrado. Y se genera el negocio. Sí, y en ese sentido la colaboración es fundamental, ¿no? Me imagino que el tema de, bueno, de hecho en este ecosistema de las MIPYMES, ¿cierto? Y de los emprendimientos, la colaboración es fundamental, cosa que en algún punto también se ha perdido, porque esto corre como por otro carril, el mundo del emprendimiento, ¿cierto? Y en ese sentido, ustedes también hacen que se junten emprendimientos entre ellos para también entender las falencias de uno y así conocer a otro, para entender cómo pueden ir creciendo ellos también. En este momento estoy en un proceso justamente de empezar a generar y reforzar la comunidad. Que va justamente enfocado en eso, ¿vale? Y la idea es poder generar mucho más networking, tener sistemas en el fondo en cual se puedan conocer, conectar, ¿ya? Y yo hago muchas veces conexiones, pero las hago así como, oye, ya tienes el contacto de lo junto y avanzan. ¿Ya? Participo también en varios grupos en los cuales se genera este networking, porque el networking es fundamental. Yo creo que el networking también falta darle una canalización y saber cuando voy a un lugar, qué quiero
qué quiero encontrar y qué puedo aportar yo. Yo creo que va desde ese rol. Sí, fantástico. Oye, Geraldine, vamos a nosotros a hacer una pequeñísima pausa, pero quiero que nos esperes porque vamos a continuar conversando contigo de todas maneras y yo les quiero dar un muy buen consejo a todos ustedes. Bueno, seguimos conversando con Geraldine y estamos hablando de emprendimiento, por supuesto, y de tu empresa de Match Emprendedor. Pero, Geraldine, quisiera saber cómo ha sido para ti, cómo ves el emprendimiento en nuestro país. El emprendimiento yo creo que ha tenido en los últimos años mucho refuerzo, desde especialmente del Estado, ya todo este tema de las startups, los venture capital, todo lo que es el apoyo con inversión, pero también siento que muchas veces el discurso es como emprende, ¿ya? Y yo en general no soy muy partidaria de eso. Yo también he emprendido y sé lo difícil que es emprender. Años atrás, a mi hijo con 5 años, que tuve una pastelería, estar hasta las 10 de la noche y entender y hacerlas todas. Yo viví esa realidad. Entonces yo digo, cuando yo emprendo, te emprendo desde el saber hacer lo que te está costando. Y creo que en general cuando vienen emprendedores, se me acercan o les puedo dar un consejo, les digo, mira, emprender no es fácil, tan bonito como a veces se muestra. Tiene dificultades, ¿ya? Y también recomiendo emprender cuando tengas una red, ¿ya? Sí, o bien tengas un colchón donde el cual poder iniciar y hacerlo con mucha mayor tranquilidad. Uno de los grandes problemas del emprendimiento hoy en día es la salud mental de los emprendedores. Ya que si tenemos déficit de salud mental en todo el aspecto, Chile, pero en un emprendedor es aún más complejo muchas veces. Porque la situación financiera precaria cuando están partiendo, te hablo de emprendedores, desde la señora que hace empanada en su casa, desde el emprendedor, oye, que vivió estallido social, pandemia, y que están con los créditos hasta el cuello, ¿ya? Y que muchos de ellos tienen que cuidarse y sacar adelante el negocio. Entonces, hay mucha precariedad, siento yo. Ya, si bien hay mucha ayuda para empezar, el proceso muchas veces es muy solitario. Sí, y el tema de la digitalización que llegó y que fue súper complejo para todos, y en ese sentido ustedes también hacen una ayuda ahí, porque evidentemente, como tú bien dices, la señora que hace la empanada y que le venda no sé, a toda su cuadra, etcétera, etcétera, que son emprendimientos más chiquititos, evidentemente ellos no sabían todo cómo manejar desde su Instagram, desde hacer una cuenta, todo. Desde también formalizar, porque es fundamental. Tener resolución sanitaria, creación de empresas, sí. Mira, ahí desde la Geraldine, que aquí está Match Emprendedor y está la Geraldine. La Geraldine también es mentora, por ejemplo, en algunas organizaciones. Soy mentora en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santo Tomás. Entonces, hay muchos emprendedores que pueden acceder a ciertas cosas que son de forma gratuita las mentorías, ¿ya? Por otro lado, está obviamente mi empresa, ¿ya? Y que también, de hecho, hay asesorías que son pequeñas o incluso webinar, actividades que hago de forma gratuita para que los emprendedores, estos que no tienen recursos, puedan en el fondo acceder a información. ¿Ya? Pero claro, como bien dices tú, está todo este emprendedor que es informal, que parte desde su casa y muchos, claro, este tema del propósito, ya que se llama el emprender con propósito. Obvio. Pero hay algunos que su propósito, oye, es tener para alimentar a sus hijos durante la semana. Ya, y ahí tengo que parar en ese punto, porque cuando tu propósito no está quizás puesto en el producto que tú estás haciendo, es muchísimo más difícil, evidentemente, que lo que quieras hacer sea exitoso. Sí, claro. Lógico. Porque en el fondo tu necesidad más grande es supervivencia. Es lo que se llama la pirámide de Maslow, digámoslo así. Obvio, necesidades básicas. La señora que necesita, que vemos, en la calle vendiendo en un metro, etcétera, esa persona lo más probable o son jóvenes que quieren costearse sus estudios, que empiezan a hacer alfajores, diferentes cosas. Ese es su propósito. Pero en ese caso, eso los mueve. Y quizás se pone más creativo. Esa movilidad, claro, esa necesidad es súper potente. Súper potente, sí. Yo he conocido historias, por ejemplo, de mujeres que han emprendido porque, por ejemplo, uno de sus hijos tiene una alergia alimentaria. Entonces, por esa necesidad de encontrar comida, alimento que su hijo pueda consumir, que hoy en día son súper caros todos estos productos, empiezan a emprender, a probar recetas y hoy ahí empiezan a comercializar y a descubrir el nicho. ¿Ya? Pero claro, ahí necesitan ayuda en la creación de su modelo de negocio, porque no basta solo con hacer un producto rico. No. Yo siempre digo, uno es crear tu modelo de negocio, necesitas saber de marketing, de finanzas, de contabilidad, formalizar tu empresa. Cuán importante también es estudiar.
porque hemos tenido acá diferentes empresarios, ¿cierto? Porque hoy día como que la palabra empresario se cambió también un poco a emprendedor, etcétera, pero en el fondo dicen también que es fundamental, los que son muy exitosos, estudiar. O sea, este tema de que no, de que esta cuestión al lote, a 24/7, cualquier cosa. No, 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 no. O sea, estudiar es fundamental. Fundamental. Entonces, eso yo no sé si realmente también hay claridad al respecto al momento de emprender. Muchos emprendedores, por suerte, hay bastantes recursos que son gratuitos. Por ejemplo, Cercotec hace muchos cursos gratuitos. Yo siempre invito a los emprendedores, oye, inscríbete en Cercotec, toma las clases gratis, etcétera. Pero es motivar el continuo aprendizaje. Yo me mentoreo y yo sigo estudiando. Ya, porque yo no podría estar enseñando algo y estar actualizada si yo no me sigo preparando. O sea, ahí tiene que ver también con eso que uno dice, para ser experto tienes que seguir creciendo. Y yo los llamo a estudiar, o sea, porque de repente uno de los cursos que más toman conmigo es la revisión de costos. Y eso está muy asociado a la rentabilidad de tu negocio posterior. Sí. Son cursos o asesorías, depende de los formatos que quieran, que revisamos los costos. Yeah. Y yo me doy cuenta y empiezo, y me dicen, no, si yo tengo mi producto costeado. Y yo empiezo a revisar y resulta que no tienen calculada la merma, el rendimiento, mano de obra, un montón de factores. Y ahí entienden por qué en el fondo a fin de mes llegan y resulta que hicieron solo una bicicleta. Una bicicleta nomás. ¿Ya? Sí, sí. Entonces es importante seguir estudiando, capacitando, y esto no va a parar. O sea, la digitalización ya está, es reinventar los negocios. De repente tú puedes haber iniciado tu negocio vendiendo sushi, por ejemplo, ¿ya? Pero después, oye, puedes empezar a hacer clases de sushi. Claro, y ocupas los recursos, diversificar el modelo de negocio. Sí. O creas una línea de sushi envasado. Eso en otros países hay, acá quizás no. Pero es probar, es iterar los modelos de negocio. Y en eso también yo los apoyo porque es como, ya, puedes quizás con estos recursos hagamos esto. Prueba con esto. Prueba un sistema de membresía de tu producto. Yo estudié mucho en negocio digital. Entonces tengo esa capacidad de decirte reinventemos, innovemos, démosle esa doble vuelta al negocio. Sí, total. Oye, y el vocabulario también que se usa en el emprendimiento, porque no es fácil. Los leads. Hay muchas palabras en inglés que uno no tiene ni un concepto de eso. Y también es un mundo que también hay que estudiarlo. Sí, pero ahí yo tengo mi tema al respecto. ¿Por qué? Y esto en redes sociales también se conversa harto. Es como... A ver, hay muchas palabras que se usan que en verdad tienen su explicación o versión al español. Entonces, voy a hablar por mí. Yo siento que eso muchas veces es como, no porque metamos tanta palabra en inglés, es como darse de sofisticado un poco, siento yo. Obvio, como los partnerships, los al leads, principio pasaba mucho acá que venían esos grandes te sacaron las palabras. Y claro, o sea, por ejemplo, quizás en el mundo más tecnológico es mucho más necesario, pero yo no le voy a estar diciendo a una señora que vende empanadas los leads. Tus potenciales clientes, eso. Sí, total. Y es como también tener la capacidad de el entorno. Oye, si estoy hablando quizás con alguien que tiene una startup o una food tech. Claro, ahí sí. Podría ser, y a lo mejor, bien, pero es tener la capacidad también de acomodarte a la situación. ¿Ya? Sí, porque yo creo que el emprendedor que viene a mí se sienta cómoda y que no ni siquiera se atreve a hacerme una pregunta porque quizás le hablo en un lenguaje que no entiende. Y eso tiene que ver con la empatía hacia el otro. Ponerte, y bueno, es que eso hay muy poco de eso, de ponerte en el lugar del otro, y es lo que nos falta tanto. Geraldine, cuéntanos cómo te puede encontrar la gente, que es fundamental, tus redes. En Instagram me pueden encontrar por match-emprendedor. La página web, ahí está apareciendo, www.matchemprendedor.com, y el correo es contacto@matchemprendedor.com. Fantástico, y así de fácil, y ya pueden acceder a ti y conocerte y crecer como emprendimiento y conectar. Así es. Geraldine, oye, te queremos agradecer mucho haber estado con nosotros. Un agrado tenerte. Muchas gracias. Hoy voy a estar en la Feria Food and Service. Cuéntanos de eso, ¿dónde? ¿Cuándo? 26, 27, 28 de septiembre en Espacio Riesco. Es la feria más importante de alimentación, una de las más importantes en Latinoamérica. Así que ahí voy a estar con stand. También me siento súper orgullosa ahí como en mi segundo año. El año pasado fuimos a cubrirlo como programa. Ahí vamos a estar, así que ahí 26, 27, 28 de septiembre. ¿Y a qué hora va a ser?
hacer eso? ¿Todo Es que todo el ¿no? día la feria, Ya, son todo 3 el día. días. Ya, Exacto. fantástico. Entonces ya lo saben, ahí también nos vamos a encontrar. Así es. Gracias, Geraldine. Bueno, un gusto, Ya cuídate. que estés súper.